Hola a todos. Hoy vamos a hablar del Art Graph, unas pastillas de grafito acuarelable con las que se pueden hacer cosas chulísimas. Ya veréis. Esto es una caja de Art Graph. Son unas pastillas, como veis, vienen varias pastillas en distintos colores. Está ya muy utilizada esta caja. Tenemos pastillas en rojo, pastillas en amarillo, o en tierra o siena natural, pastillas en unos tonos más sombras, tenemos también negros. El grafito acuarelable es una técnica, digamos, que permite por una parte hacer líneas como si estuviéramos dibujando con un lapicero, ¿de acuerdo? ¿No? ¿Veis? Pero después lo que permite también es poder, digamos, estirar este grafito con un pincel. De tal modo que si con un pincel húmedo pasamos por las zonas donde hemos trabajado con el grafito, es posible realizar apuntes muy interesantes que combinen un poquito estos dos tipos de recursos, ¿no? La mancha y la línea, ¿no? ¿De acuerdo? Se comporta como una acuarela, pero con un poquito más de granulación, ¿vale? Vamos a ver que el grafito acuarelable se comporta de manera diferente si se trabaja en seco, como veis, marcando simplemente líneas, y se puede dejar así, trabajado en seco, o si se trabaja en húmedo, bien porque trabajamos sobre una superficie ya húmeda, y veis que hace manchas mucho más densas y oscuras, ¿no? O también porque podemos mojar directamente la pastilla en agua. Mojamos la pastilla en agua y la mancha que deja la pastilla pues es mucho más potente, ¿de acuerdo? El grafito acuarelable mancha mucho, como veis, ¿de acuerdo? O sea que hay que tener cuidado. Tenemos pastillas de distintos colores. Esta es una especie de sombra, más bien un siena natural. Tenemos tonos más tipo sombra tostada. Tenemos tonos más rojizos. Y tenemos también, por supuesto, tonos más tirando a negro. Así que con todas estas combinaciones de colores podemos hacer cosas muy interesantes. Hoy vamos a ver cómo aplicar el Art Graph a un ejercicio sencillo en el que vamos a dibujar o a plantear una serie de rostros utilizando la línea para marcar un poco los rasgos principales y después la mancha a través del pincel y con agua para extender el grafito y luego enfatizarlo mojando la pastilla o trabajando ya en húmedo. ¿Vale? Vamos a ello.